Egunon, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos un día más a este Fórum Europa Tribuna Euskadi, patrocinado por el Grupo Santander. En esta jornada, de nuevo, contamos con un candidato a las próximas elecciones del 25 de mayo, candidato, en este caso, a reeditar su puesto de europarlamentario en Bruselas, en Estrasburgo. Han pasado hasta el momento ya candidatos como el socialista Ramón Jáuregui, Izaskun Bilbao, del PNV, Josu Juaristi, de la coalición EH Bildu. El próximo día 20 el turno será para Maite Pagazaurtundúa, de UPyD. Y hoy, como les decía, contamos con don Carlos Iturgaiz, candidato por el Partido Popular a las próximas elecciones europeas. Nos presenta, o mejor dicho, en el caso de la gran mayoría, nos recuerda quién es don Carlos Iturgaiz, Cristina Ruiz Bujedo, portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Bilbao. Cristina, adelante. Buenos días. Me pidió el invitado de esta mañana en el Foro Nueva Economía que le presentara ante todos ustedes. Es para mí un honor hablarles de Carlos Iturgaiz, un político con alma, querido y respetado. Conozco a Carlos Iturgaiz desde hace 24 años y puedo asegurarles que su humanidad, honradez y cercanía han sido una constante en sus años de dedicación pública al servicio de los vascos. Carlos Iturgaiz es eurodiputado desde 2004. Me consta que le gusta su trabajo, que desempeña con eficacia y dedicación. Como europeísta convencido, aspira a volver a representarnos en el Parlamento Europeo a partir del próximo 25 de mayo. Dice Bernard-Henri Lévy que Europa no es un lugar, sino una idea. Carlos Iturgaiz tiene clara su idea de Europa y hoy nos la va a exponer. Para los vascos es una garantía que Carlos Iturgaiz forme parte de la candidatura que encabeza el exministro de Aznar y de Rajoy, Miguel Arias Cañete, que forme parte del Partido Popular Europeo, el grupo que será mayoritario en el Parlamento Europeo más influyente y decisivo de la historia. Sus años de experiencia en esta institución hacen de él un candidato cualificado para defender y representar los intereses de los vascos, con realismo y sin ensoñaciones. Si queremos apostar por un futuro más esperanzador, debemos continuar en la buena dirección. En estas elecciones nos jugamos el futuro, fortalecer España en el seno de Europa y crear empleo son nuestros objetivos. Carlos Iturgaiz tiene pasión por Europa y por el fútbol. Por el Athletic, claro. Su escudo es la foto de perfil de su WhatsApp, como ya sabéis muchos. Supongo que como a mí ayer te supo a poco el gol de Muñain. Aunque digan de ti que eres un histórico, un clásico, un veterano, lo cierto es que también eres joven y renovador. Pones ilusión y haces como de nuevo algo volviéndolo a su primer estado, que es, según la RAE, la primera acepción del verbo renovar. Con el pretexto de esta presentación, he vuelto a hojear tus memorias publicadas en 2011 que escribió la periodista Chelo Aparicio. Se la recomiendo a los presentes. Cuando pienso en el éxito cinematográfico de moda, con el que yo también me he reído, me pregunto cuántos vascos se emocionarían y reflexionarían con la lectura de estas memorias. Todo un reto de interpretación sociológica pendiente aún de hacer en este país. Carlos Iturgaiz ha sido concejal de Bilbao, apoderado en juntas generales, hoy nuestros compañeros no pueden asistir porque tienen pleno en Guernica, parlamentario vasco, candidato al Lehendakari y presidente del PP vasco entre 1996 y 2004. Músico de formación, lo que es lo mismo que decir y se traduce en disciplina, constancia y sensibilidad. Decía Beethoven, el compositor de la música que nos representa a los europeos, que nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo. Pues bien, Carlos Iturgaiz alzó su voz en una sociedad silenciada por el terrorismo.
Para más inri y desconcierto de los nacionalistas, también lo hizo en euskera, lengua que ama y domina. Lideró, unió y reconfortó a muchos vascos, a miles de vascos. Y cosechó éxitos electorales, esos sí que históricos, en el Partido Popular del País Vasco. Y se ganó a pulso ser un referente en toda España. Por eso le reclaman en esta campaña constantemente y le tenemos que compartir. Eres patrimonio indiscutible del PP vasco. Si ayer pude repartir propaganda electoral con mis compañeros del ayuntamiento, con normalidad, junto también a un grupo de jóvenes en el Arenal o en el Mercadillo de Bolueta, o si hace una semana pude presenciar con tranquilidad un debate en la UPV, donde hace no tantos años ETA quiso acabar con la vida de mi mejor amiga, debate en el que participó nuestra candidata, también de la margen izquierda, Zoe Nubla, pues estas cosas tan básicas en política y la prosperidad económica y social que ambicionamos los vascos son posibles gracias a la libertad de todos, a los que tú te has dedicado, Carlos, en cuerpo y alma. Gracias, Carlos. Tuya es la palabra con todo mi cariño. Muy buenos días a todos. Egun on danori, muy buenos días a todos. Quisiera, lógicamente, comenzar dando las gracias al Fórum de Nueva Economía por haberme invitado a participar en esta mañana de hoy con todos ustedes desde esta tribuna y poderlo hacer, permítanmelo en un comienzo, agradeciendo a Cristina Ruiz Bujedo, a la persona que me ha presentado, porque, como decía ella, somos amigos de hace muchos años, ya 23 años o 24 años de esa larga amistad. Cristina, para mí lo más importante es precisamente eso, que es una amiga, que juntos en el Partido Popular hemos andado muchos caminos junto a compañeros y a compañeras de este partido, es valiente, es trabajadora, es una persona además preparada, profesora de la Universidad Pública de Navarra y sobre todo me van a permitir que en esa presentación que yo le demandaba hoy, en el día de hoy a Cristina, lo hacía porque para mí lo más importante, y lo saben todos ustedes, han sido y son los concejales del Partido Popular del País Vasco. Ella representa hoy a todos ellos. Estando en Bilbao, en el municipio de Bilbao, qué mejor que la portavoz de Bilbao, junto a los concejales de Bilbao, para yo también, desde mi punto de vista y desde mi presencia, agradecerles que han dado su vida, que han dado su trabajo, que han dado su esfuerzo por el País Vasco y sobre todo por este partido y que gracias a ellos son y somos el Partido Popular, seguimos siendo un referente político de la vida del País Vasco. Y además también tiene otro planteamiento importante la presentadora de hoy, que es su condición de mujer. Mujeres en el País Vasco son los referentes de este partido político. Yo lo decía ayer en mi comparecencia en el mitin de La Guardia. Este partido no necesita cuotas como otros partidos políticos, ni cuotas con calzador para que nos demos cuenta de la realidad con hechos. La presidenta de nuestro partido es una mujer, valiente Arantxa Quiroga, la secretaria general, Nerea Llanos, la portavoz, Laura Garrido, la portavoz de Bilbao, el mayor municipio del País Vasco, es Cristina Ruiz. El segundo municipio de Vizcaya es Amaya Fernández, la portavoz. En el tercero, Guecho, Marisa Rue, que anda por ahí. La portavoz en Juntas Generales es Esther Martínez. La candidata a Europa junto conmigo es Zoe Nubla. Es decir, quienes vamos a tener que pedir cuotas somos nosotros los hombres en el Partido Popular del País Vasco. Así que, Antón y compañía, tenemos que estar al loro de cómo vienen los tiempos en el Partido Popular del País Vasco. Señoras y señores, como bien saben todos ustedes, el próximo domingo 25 de mayo, los ciudadanos de los 28 estados que componemos la Unión Europea estamos llamados a las urnas para elegir a los que serán nuestros eurodiputados durante los próximos 5 años. Cuando llega esta cita electoral, como en otras ocasiones anteriores, hay muchos ciudadanos en nuestro país que, lamentablemente, piensan que estas
no son unas elecciones importantes, que ven a las instituciones europeas con indiferencia, lejanía, e incluso algunos llegan a decirnos que ellos pasan de Europa. Y la realidad es que ellos, esos ciudadanos, pueden pasar de Europa, pero como bien sabemos, Europa no pasa de ellos. Y lo digo porque las leyes, reglamentos, directivas que se aprueban en Bruselas o en Estrasburgo nos afectan diariamente en nuestra vida, en nuestras rutinas y en nuestra manera de vivir, aquí en el País Vasco, como en el resto de España, por formar parte de la Unión Europea, afortunadamente. Es por ello que hay que dar a estas elecciones la dimensión y la importancia que merecen y explicar a los ciudadanos de nuestro país el carácter crucial de estos comicios. Permítanme, en primer lugar, que les haga un diagnóstico desde mi punto de vista de cómo se encuentra la Unión Europea en estos momentos y, a continuación, que les explique cuáles son los retos del País Vasco y de España dentro de este club llamado Unión Europea. Comenzaré utilizando un símil de diagnóstico médico, diciendo que en esta legislatura, que ahora termina, la Unión Europea ha estado largo tiempo internada en la unidad de cuidados intensivos, como si fuera un paciente con necesidad de respiración asistida y que hemos tenido que reanimarla en multitud de ocasiones de sus graves heridas y dolencias. Ustedes lo conocen, la gravedad sin precedentes recientes de la crisis económica sufrida ha tenido grandes terremotos con sus consabidas réplicas, que ha llevado a rescatar e intervenir económicamente a varios Estados miembros como Irlanda, Chipre, Portugal o varias veces Grecia. La debilidad en momentos puntuales del euro, que está en circulación en 18 países de la Unión, y los ataques a esa moneda única, provenientes de intereses internos y externos de la Unión Europea, unido a la desestabilización que supone para la economía europea tener un Banco Central Europeo con 18 economías diferentes, 18 fiscalidades diferentes, como poco, ha ocasionado también graves trastornos económicos y financieros que se han unido al descrédito de las instituciones europeas por culpa de la crisis y han hecho aflorar populismos, extremismos y un euroescepticismo preocupante. Y como guinda del pastel aparecen en este viejo continente varios países, incluido en el nuestro, graves problemas de nacionalismos secesionistas que buscan políticas de ruptura agravando la recuperación económica. Afortunadamente, Europa siempre se ha crecido ante las dificultades, pero además siempre ha sabido transformarse y resurgir de sus propias cenizas y ha sabido reinventarse. Vivimos en unas circunstancias de crisis, cuya resolución no solo está marcando nuestro presente, sino que también va a determinar nuestro futuro. Por eso, la solución está en la misma Europa y en los europeos. Y el presidente de la Comisión Europea, el portugués José Manuel Durão Barroso, en un brillante discurso europeísta hace pocos meses en Estrasburgo, recordaba que Europa, en esta nueva legislatura del Parlamento Europeo que comenzará en pocos días, necesitará más unión, más solidaridad y menos subsidiariedad de los Estados. Es decir, menos mirarse al ombligo y comprometerse más para avanzar hacia los Estados Unidos de Europa. Y para todo ello serán necesarios nuevos tratados europeos que den soluciones, que resuelvan los problemas reales de los ciudadanos, con lo que viene a atestiguar que los actuales tratados de Lisboa pronto serán el pasado, dando paso a actualizados y regeneradores tratados europeos. La crisis europea debe solucionarse con grandes ideas, grandes principios y grandes valores, porque nadie pone en duda que la crisis económica y financiera es una realidad, pero a la vez debemos ser conscientes que existe otra crisis paralela a la económica en Europa, y es la crisis de los valores de las personas, donde algunos han conseguido que desaparezcan de los tratados europeos toda referencia a las raíces cristianas de Europa, y donde algunos creemos que la solución a los problemas de Europa deben llegar introduciendo dosis crecientes de humanismo en la política y en la economía europea, necesitada de más valores que traigan más honestidad,
más decencia, más recuperación del bien común, más instituciones a compartir entre todos y más valor de libertad. Quiero hablarles ahora del papel que desempeña nuestro país, España, en la Unión Europea. Y quiero comenzar con una afirmación. España es una gran nación en Europa, por sus raíces, por su historia, por su cultura, por su peso económico, etcétera, etcétera. Los avatares de la política española y europea, y dependiendo de quién haya gobernado en España en cada momento de los últimos tiempos, han hecho que el peso de España haya tenido picos y valles en la esfera política europea. Puedo asegurarles, desde mi experiencia como eurodiputado, que cuando llegué al Parlamento Europeo por primera vez hace 10 años, en el final del mandato del presidente Aznar, España era en Europa cabeza de león, era una de las locomotoras del tren europeo, respetada y admirada, ejemplo para los demás estados de la Unión, con las políticas del Partido Popular de Aznar y las formas de negociar en los consejos europeos del expresidente español, logrando grandes avances y sustanciosas cantidades de los fondos europeos presupuestados para los distintos sectores productivos de nuestro país. En cambio, con el gobierno del expresidente socialista Rodríguez Zapatero, España pasó en Europa de ser cabeza de león a cola de ratón. Dejó de ser esa locomotora moderna del tren europeo para convertirse en uno de los últimos vagones de cola de un tren de mercancías de la Unión Europea. Nuestros socios europeos observaban atónitos cómo toda la herencia española se echaba por la borda con la gestión económica socialista, y ahí están los datos. España estuvo a punto de ser rescatada, ustedes lo saben, y nuestra economía intervenida. La prima de riesgo se disparaba todas las semanas hasta llegar a valores inimaginables. Los socialistas eran incapaces de amortizar deuda o parar el déficit, y las inversiones extranjeras o huían de España o se negaban a invertir en nuestro país. En definitiva, en Europa nadie daba un céntimo de euro por la salvación económica de España. Hoy, esos mismos dirigentes europeos que tienen memoria fotográfica y recuerdan cómo estaba antes de ayer España, son los que felicitan y ponen en valor las medidas tomadas por el Gobierno del Partido Popular del presidente Rajoy. Medidas duras y difíciles, especialmente para las familias españolas, que se tuvieron que tomar para salvar a España del hundimiento donde las políticas progresistas, entre comillas, y de izquierdas habían llevado a nuestro país. Hoy a nadie en Europa se le pasa por la cabeza que España pueda ser rescatada. Ni se habla de ello, se lo garantizo. Hoy las agencias de valoración económica califican a nuestra economía rozando el notable, cuando con los socialistas la calificaban como muy deficiente. Y hasta el diario El País, que no es sospechoso, hace 15 días editorializaba en sus páginas centrales al título de «La recuperación está ahí, los datos muestran un mayor crecimiento de la economía española». Les puedo asegurar que estas elecciones son cruciales para España porque vivimos momentos cruciales en nuestro país. Son cruciales para que España siga apuntalando en Europa esa recuperación económica que ha puesto en marcha el Gobierno del Partido Popular del presidente Rajoy, y para que volvamos a ganar prestigio internacional y una posición preferente en la Unión Europea. Y estas elecciones son cruciales también para que defendamos a España desde Europa ante los ataques separatistas de los nacionalismos. Los nacionalismos, señoras y señores, los nacionalismos secesionistas atacan la unidad de España como si nos encontráramos en una carrera de relevos. El relevo fracasado del plan Ibarretxe lo ha recogido el nacionalismo catalán, y desde la derecha y la izquierda nacionalista catalana el objetivo es romper y destruir la unidad de España. Los nacionalistas catalanes se han colocado en estos momentos en la vanguardia de ese proceso rupturista con propuestas fuera de la ley y de la Constitución española. Pero seamos conscientes que en la retaguardia de ese proceso rupturista aguardan los nacionalistas vascos esperando acontecimientos en Cataluña para saltar a la vanguardia del proceso secesionista y rupturista. Créanme que estas elecciones europeas son también una buena oportunidad para explicar que el discurso europeo de los nacionalistas en Cataluña y aquí en Euskadi
es una estafa política a los ciudadanos de esas comunidades autónomas. Porque decir, como dicen los nacionalistas en esta campaña, que Euskadi será un Estado independiente de la Unión Europea, es sacar a la propia Euskadi de la Unión Europea, es echar a Euskadi de la Unión Europea. La ecuación es muy simple y muy fácil. Euskadi forma parte de la Unión Europea porque España forma parte de la Unión Europea. Y en el caso hipotético de que Euskadi se desgajara de España unilateralmente, estaría fuera de la Unión Europea inmediatamente. Salir de la Unión Europea significaría la desaparición del euro como moneda oficial del País Vasco. Vivir con fronteras y visados nuestros ciudadanos. La imposición de aranceles a nuestros productos comerciales. La desaparición de los fondos de ayudas para nuestros sectores productivos. La pérdida de las becas Erasmus para nuestros jóvenes estudiantes, etcétera, etcétera. Y esto no solo lo dice Carlos Iturgaiz o el Partido Popular, que también, sino que lo dicen por activa y pasiva los máximos representantes de las instituciones europeas, desde el presidente de la Comisión, el señor Durão Barroso, pasando por el presidente del Consejo, el señor Van Rompuy, y todos los jefes de la Unión y los propios tratados europeos, que dejan meridianamente claro que un territorio que se separa queda automáticamente excluido de la Unión. Mientras tanto, ese nuevo Estado debería solicitar su adhesión a la Unión Europea conforme a los términos del artículo 49 de los tratados, que establece la necesaria unanimidad de todos los países para que ese nuevo Estado ingrese en la Unión Europea. Y, por consiguiente, ese nuevo Estado tendría un régimen de terceros fuera de los tratados europeos y de la propia Unión Europea. Voy finalizando ya, señoras y señores. Europa es un gran espacio de respeto a las libertades y respeto a los derechos humanos. En estas elecciones, algunos quieren poner en peligro este espacio de libertades. La crisis en el viejo continente ha desencadenado, entre otras cosas, y desgraciadamente, que grupos ultras y extremistas de derechas y de izquierdas estén aflorando en la política europea y que, junto a euroescépticos y eurófobos, quieran tener representación para dinamitar desde dentro a las propias instituciones europeas que nos hemos dado los ciudadanos europeos. Y hay mucha gente que pone el grito en el cielo porque pueden entrar nuevas fuerzas extremistas y antieuropeas en el nuevo Parlamento. Y estoy de acuerdo. Pero más allá del cielo, algunos debemos poner nuestro grito para que no entren también aquellos que son el brazo político de los terroristas de ETA, aquellos que humillan a las víctimas del terrorismo y que son incapaces de condenar a los verdugos y pedir su desaparición inmediata de nuestras vidas. Por eso, para dar soluciones a todos estos análisis que les he hecho, hacen falta partidos políticos fuertes y grandes en Europa, como es el Partido Popular. Que no se pierdan en el paisaje europeo, ni en los personalismos como muchos de los minoritarios lo están haciendo en estos momentos. Porque lo que necesitamos es que, ante los grandes retos que tendrá que afrontar España en el futuro, y de los cuales algunos les he desgranado en mi intervención, nuestro país esté bien parapetado y resguardado por una gran delegación, como la del Partido Popular, que mira por los intereses del País Vasco, dentro de España y dentro de la Unión Europea. Muchísimas gracias. Pasamos al turno de preguntas dirigidas a don Carlos Iturgaiz. La Unión Europea desarrolló la palabra y el concepto de la subsidiariedad. La opinión del señor Durão Barroso, es muy respetable, dice este interlocutor, pero es una opinión. ¿No hay un riesgo de confundir el concepto de la subsidiariedad con otros conceptos muy diferentes? Claro, existen los riesgos. Lo que pasa es que, fíjese, cuando hablamos de la subsidiariedad, cuando estamos ya centrados en un nuevo debate en el Parlamento Europeo, donde la mayoría, o por donde está avanzando Europa, es hacia una Europa mucho más unida, eso significa
que en la subsidiariedad todavía tenemos que avanzar en muchas cuestiones. Tenemos que hacer una política, por ejemplo, con lo que está ocurriendo, y lo estamos viendo estos días en Ucrania, una política todavía mucho más fuerte en política exterior de la Unión Europea. Lo que no podemos es que haya esas debilidades y que no tengamos una gran política común, que se está avanzando, que se están haciendo cosas, que se están buscando embajadas para que sean centralizadas en la Unión Europea, pero que luego a la hora de tomar decisiones cada uno en esta orquesta europea toque por su cuenta. Y eso es lo que está ocurriendo en la política económica en ocasiones, en la política de exteriores, en la política en justicia, en la política fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es verdad que se pide menos subsidiariedad, pero también menos subsidiariedad yendo hacia un planteamiento europeo donde la fuerza de Europa, y eso lo quiero resaltar porque lo estamos diciendo también en campaña en muchas ocasiones, Europa se construye a partir de la fortaleza de las grandes naciones. Dice, cuanto más fuertes sean las naciones europeas, sin duda alguna, Europa resistirá los ataques y resistirá todos los problemas que le vienen en el día a día a este continente. Hay algunos que apuestan por la Europa de los pueblos, por la Europa de las regiones, por la Europa, en definitiva, de la debilidad. Y algunos, otros, como el Partido Popular, apostamos por esa Europa de las grandes naciones que, sin duda, hagan fuerte a este continente. Hay datos que aseguran que el 80% de las decisiones que afectan a los ciudadanos de la Unión Europea se toman desde Bruselas, desde Estrasburgo. ¿Le sorprende, le preocupa la alta abstención previsible y el menor interés que despiertan estas elecciones, en concreto en España? Yo lo decía al comienzo de mi intervención, ¿no? que hay mucha gente que todavía no entiende precisamente que nuestro día a día, nuestra rutina, se hace a través de esas decisiones que vienen del Parlamento Europeo. Yo voy más allá. Es que estas son las grandes elecciones, las más importantes para un país como es España, porque es cierto ese dato que se daban, que más del 80% de esas decisiones que nos afectan a nuestra vida diaria, a nuestra rutina, se toman ya en el Parlamento Europeo, en las instituciones europeas. Por eso creo que tenemos que hacer todavía mucho más desde los políticos, desde los medios de comunicación, desde todos los sectores de la vida política y pública española, para hacer mella en la importancia que tienen esas elecciones a la hora, como he explicado en mi intervención, a la hora de que podamos tener en España, puedan llegar tantas y tantas cosas como nos han llegado durante todos estos años de Europa. Europa modernizó España en mitad de los años 80 y Europa, gracias a Europa, nuestros sectores productivos tienen tantas y tantas ventajas que no lo podrían tener fuera de la Unión Europea. Por eso a mí me sorprende cómo hay algunos que cuando vamos hacia más unión, cuando estamos agarrándonos a esa Europa y pidiendo a Europa ayudas con lo concerniente a todos los sectores, algunos hagan ese discurso de separación, de ruptura, de desunión. Me da la sensación que los nacionalistas quieren que volvamos a esa Albania de los años 60 europea. Dice, porque no se puede entender, como les decía anteriormente, que les estén avisando desde Europa de que gracias a Europa el País Vasco gracias a España el País Vasco está en Europa. Gracias a que esta nación se llama España, el País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía y las Castillas están en la Unión Europea y que, sin duda alguna, con todo lo que estamos explicando, que sigan R que R en ese discurso para sacarnos de Europa. Es impensable, es darnos pobreza a los ciudadanos vascos, a este territorio, y por lo tanto el Partido Popular va a seguir esta campaña, como lo estamos haciendo, explicando estos planteamientos desde la verdad, desde lo que supone, como decía anteriormente, no es que solo diga Carlos Iturgaiz, la presidenta Arantxa Quiroga del Partido Popular o nuestro candidato Miguel Arias Cañete, es que lo dicen las principales autoridades e instituciones de la Unión Europea, el riesgo que significa esos planteamientos rupturistas de algunos partidos políticos nacionalistas.
Se pasan el día haciéndonos ver lo que nos afecta a Europa en nuestra vida diaria, pero una vez pasadas las elecciones nunca se les ve en los medios locales para contarnos cómo nos está afectando ese día a día en Europa. Aquí va la pregunta. ¿No son ustedes culpables de ese distanciamiento de Europa con sus ciudadanos en España y en Euskadi? Yo se lo decía anteriormente, ¿no? Parte será del político y parte de los medios de comunicación, porque me da la sensación, no en estas elecciones, es la tercera vez que soy candidato a las elecciones europeas, pero yo en las otras ocasiones como en esta me doy cuenta que lo que ocurre en el Parlamento Europeo solo interesa a la mayoría de los medios de comunicación cuando llegan las elecciones europeas, que mientras tanto en esos 5 años poco o muy poco aparece de lo que ocurre en el Parlamento Europeo, teniendo la importancia que tenía y respecto a la anterior pregunta, ¿no? Ese Parlamento Europeo. Y que en esos medios, algunos públicos, pues solo hacen un debate porque están obligados por ser servicios públicos, pero también medios de comunicación privados no les interesa o no vendemos lo suficientemente bien o no vende bien el discurso europeo. Y creo que eso es un verdadero fracaso de todos, de los políticos, de los medios de comunicación, que no acercamos a nuestra sociedad lo que está ocurriendo en Europa y que debería tener un altavoz muy especial y muy específico por la importancia de los informes, de todos los datos que provienen de la Unión Europea. Pues mire, por dónde mañana sí que vamos a estar mirando a Europa de una forma muy especial, incluso yo añadiría que preocupante, por la siguiente cuestión que le trasladan. Van a estar muy pendientes las diputaciones, también varias empresas, cerca de 300 empresas vascas. Mañana se va a conocer, al hilo de lo que comento, el fallo sobre la posible multa en torno a las vacaciones fiscales vascas, concedidas en los años 90 a cerca de 300 empresas de Euskadi. ¿Qué espera de este fallo, señor Iturgaiz? ¿Pondrá la Unión Europea en entredicho la singularidad fiscal vasca con este tipo de decisiones? ¿Hay que unificar la política fiscal en toda Europa? Yo espero que no lo ponga y además espero que sea satisfactoria para las empresas vascas y además quiero decirle que por activa y por pasiva el Partido Popular, lo hemos visto incluso trasladándose el diputado general de Álava a apoyar a las empresas alavesas en esos casos y el Partido Popular, Arantxa Quiroga, lo ha dicho por activa y por pasiva que nosotros estamos para defender las empresas vascas también ante este gran problema que tiene y que se verá mañana, como usted está diciendo. Creo que mañana, ¿no? Sí, mañana. Que se va a ver. Pero dicho eso, también, mire, claro que hay un riesgo cuando me estaba hablando de la fiscalidad, porque en Europa se está haciendo cada vez más política y están intentando que se hagan políticas fiscales unitarias. Y ahí, cuando digo políticas fiscales unitarias, estoy acordándome del concierto económico, pero también quiero dejar aquí, si hubo una persona que fue el que abanderó la defensa del concierto económico en Europa, provenía de este partido político, que se llamaba Marcelino Oreja Aguirre. Y que esa herencia que dejó Marcelino Oreja Aguirre, cuando presidió el Consejo de la Unión Europea, lo ha seguido todo el Partido Popular del País Vasco, absolutamente todos. Y la defensa que se hace desde el Partido Popular del País Vasco al concierto económico es inequívoca, presidido además por activa y por pasiva también en los discursos de nuestra presidenta Arantxa Quiroga, que es el discurso de todo el Partido Popular. Por lo tanto, el Partido Popular lo hemos defendido eso. En el Parlamento vasco, ahí están las intervenciones de Antón Damborenea, siempre, desde todas las instituciones de este partido en el País Vasco, esa defensa a ultranza del concierto económico vasco y que nosotros también estaremos en Europa, y estoy en Europa, para defender el concierto económico vasco. Elena Orella, de la Fundación Novia Salcedo, le pregunta: 6 millones de jóvenes en paro en la Unión Europea, 3 millones de jóvenes en paro en España. ¿Cuál será la postura del Partido Popular Europeo frente a este drama? Pues mire, la postura del Partido Popular es el gran drama que tenemos en estos momentos. El drama es cada familia, cada persona que está en el desempleo y especialmente
ese empleo juvenil, que tenemos unas tasas altísimas en nuestro país, en España. Pero también quiero decirle, las medidas que se están tomando, hay que hacer justicia con esas medidas que se están tomando por el Gobierno del Partido Popular, porque gracias a esas medidas hemos empezado a crear empleo y hemos empezado a que haya más gente afiliada a la Seguridad Social en nuestro país que cuando gobernaba el Partido Socialista. ¿Con eso qué quiero decir? ¿Que se ha solucionado? No, por supuesto. Pero cuando les decía, hay que hacer justicia, porque esas 111.000 personas que han encontrado trabajo en el mes pasado, sin duda, son 111.000 personas sin drama en estos momentos. Que hay millones todavía con dramas, pero estamos trabajando, estamos en la senda de la recuperación económica y gracias a las medidas que toma el Partido Popular, la tendencia es que se va a ir creando empleo y lo veremos en los próximos meses. Eso era imposible con las medidas socialistas y con los gobiernos socialistas. Las 2 tardes que le dieron a Zapatero de Economía no sirvió absolutamente para nada, al revés, sino que profundizó la crisis y no sabían cómo salir de esta crisis. Se encontraban en una espiral sin salida desde la izquierda. Y hoy, insisto, ya las tendencias hablan de recuperación en el empleo y lo que hay que dar, lo que hay que seguir es teniendo confianza en el Partido Popular, que es el que ha puesto en marcha esas medidas para que siga habiendo menos tragedias y dramas en las familias españolas. Carlos Iturgaiz, ¿qué política de energía va a defender el Partido Popular? ¿Qué política en relación con las energías renovables que se han paralizado, dice esta persona que nos acompaña aquí en España? Pues nosotros hemos pedido que haya una política de energía que sea estable, una política de energía que, sobre todo, a quien beneficie es al consumidor. Es decir, que hasta ahora quien salía perjudicado era el consumidor, que estaba pagando más de lo que tenía que pagar. Y entonces en esa política yo creo que está centrada simplemente para que las nuevas tarifas, para que el nuevo sistema energético que se haga en España, el que salga beneficiado sea el consumidor español, el ciudadano. Y sin duda el ministro de Industria, Soria, así lo ha explicado por activa y por pasiva. Y creo que lo vamos a poder ver, la tarifa que nos llega a casa en los próximos meses, y que es también ese debate que está abierta en la Unión Europea que va a repercutir en esas modificaciones y en esos cambios de tarifa que España está también liderando en la Unión Europea para que afecte al ciudadano pagando menos, que al final es lo que queremos, que el ciudadano pague menos por la energía, por la luz, etcétera, etcétera. Su nombre figura en la lista de europarlamentarios con menor actividad en la Eurocámara. ¿Qué tiene que decir? Bueno, a mí me encanta que me siga teniendo sus oraciones diarias el Partido Nacionalista Vasco y que saquen esos datos. Pero yo no lo había explicado y no lo había dicho, se lo voy a explicar muy brevemente para no aburrir a todos, pero como siempre el Partido Nacionalista Vasco hace medias verdades. Dice, porque ellos nos explican que la comisión donde yo estoy inscrito, que es la Comisión de Peticiones, y soy vicepresidente de la Comisión de Peticiones, no tiene informes. Es la más política. La Comisión de Peticiones, para que lo sepan todo, es la comisión donde cualquier ciudadano de la Unión Europea se puede dirigir individualmente a un grupo a explicar sus problemas y delante de los políticos y de la Comisión Europea, allí mismo en Bruselas, explica cuál es su problema y nosotros intentamos solucionarlo. Es la más política de todas. La delegación española, que somos 24, nos repartimos. Hay otras que, como la abeja maya, van picoteando de una en una y van uno y uno. Pero cuando le digo eso, le digo también que el Partido Nacionalista Vasco, que es el que está diciendo esto y que ha sacado a la luz esto, está haciendo muchas iniciativas, pero todas sus iniciativas son, permítanmelo decir así, folclórico-pastoriles. Ellos, lo digo y lo verán, dice, yo me acuerdo cuando el Partido Nacionalista Vasco decía que iba a venir a Europa, y lo han dicho, no en estas elecciones, que lo dicen también en las anteriores y en las anteriores, como un mantra, es un raca-raca. Y decía el Partido Nacionalista Vasco, nosotros vamos a ir a Europa para que el euskera sea oficial en la Unión Europea. Nosotros vamos a ir a Europa
para que Euskadi sea un Estado en las próximas elecciones europeas. Nosotros vamos a ir a Europa para ser la 13ª estrella de la Unión Europea, y pasaron 13, 25, 27, 28 estrellas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que de esas grandes propuestas que hizo el Partido Nacionalista Vasco que iban a hacer en Europa, hoy no hay nada de ello, no hay nada. Se pierden en esas, como decía, en esas iniciativas folclóricas pastoriles. Pero voy más allá. Cuando hay un problema en la Comisión de Peticiones, que es donde estoy yo, que insisto, no hay informes, pero eso sí, relevancia nacional, yo no le he visto mucho a la candidata del PNV en los telediarios nacionales. A mí me toca un rifirrafe con la señora Ada Colau, ¿se acordarán? Y estaban todos los telediarios nacionales desde la Comisión de Peticiones. Y cuando hemos tenido que hablar de la Ley de Costa, era la Comisión de Peticiones. Y cuando hay que hablar del urbanismo, la Comisión de Peticiones. Y cuando a la Comisión de Peticiones ha venido un problema local vasco de Baracaldo, que es el pantano de Olaya, donde hay problemas por la salubridad de ese agua, la señora del PNV no vino, no estuvo en la Comisión de Peticiones, no defendió los intereses de Baracaldo, de los ciudadanos de Baracaldo y los ciudadanos locales, y no estuvo porque nunca va a muchas comisiones, pero nunca aparece por la Comisión de Peticiones. Y ya para terminar, ya que lo han sacado ellos, y yo no hablaré ya más de este asunto, pero lo dejo zanjado y clarito, como siempre, vamos contando la verdad. El único intervención importante que yo le recuerdo en pleno a la señora Izaskun Bilbao es la última intervención que hubo en el Parlamento de Estrasburgo, antes de cerrar las sesiones de la Cámara de Estrasburgo, donde se votó un informe de una socialista portuguesa, la señora Estela, que fue rechazado y, entre otras cosas, afortunadamente fue rechazado ese informe porque, entre otras cosas, se pedía el aborto libre. La señora Bilbao cogió la palabra, tomó la palabra para defender el informe de la señora Estela. Es decir, que los dirigentes y que los votantes y que los afiliados del PNV, muchos ellos de misa diaria o misa dominical, sepa que su representante estaba a favor del aborto libre y votando el informe de la señora Estela de Portugal y defendiéndolo con la voz, que por cierto no le gustó mucho la respuesta de la Cámara, que también hay que decirlo, donde la abuchearon a la señora Izaskun Bilbao, la mayoría de la Cámara, por la intervención última que tuvo en Estrasburgo. Bueno, pues eso, ya que ellos lo sacan y nos recuerdan lo que hacemos, también yo quiero recordarlos brevemente lo que ha hecho el Partido Nacionalista Vasco allí en Europa. Dos preguntas sobre unas reflexiones, unas sugerencias o unas ideas que trasladó ayer el expresidente Felipe González. ¿Tienen que hacer PP y PSOE una coalición, un gobierno, como ha sugerido Felipe González? Mire, siempre esto ocurre cuando el Partido Popular gobierna. No sé cómo lo hacen los socialistas. Cuando los socialistas gobiernan nunca se acuerdan de estas cuestiones. Mire, yo lo que creo es que hay algunos planteamientos, hay algunas cuestiones, como decía anteriormente, que están poniendo en riesgo temas muy importantes de nuestro país, como es para mí esencial, que es la unidad de España. Y ahí tenemos que estar conjuntamente unidos, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español. Bromas las justas con estas cuestiones. Y yo creo que no es necesario hacer grandes coaliciones, hay que tener los principios claros. Y el Partido Popular lo tiene muy claro, que la unidad de España es primordial, es esencial y, sin duda alguna, nosotros lo defendemos en activa y en pasiva. El Partido Socialista tendrá que explicar por qué tienen esos problemas para lo que defiende el Partido Popular en toda España. Ellos no lo defienden, por ejemplo, en Cataluña. Y vemos lo que les está ocurriendo al Partido Socialista en Cataluña, cómo se está desgajando, rompiendo, desuniendo el Partido Socialista de Cataluña, precisamente por estas cuestiones. Por lo tanto, mire, y estoy convencido que el Gobierno de España, de Mariano Rajoy, siempre estará con una mano tendida para solucionar y para estar conjuntamente con el Partido Socialista para dar soluciones a esos grandes problemas que tenemos en España y que vamos a seguir teniendo, porque estoy seguro que el nacionalismo no va a parar ahí. Va a seguir con esa afrenta a la unidad de España y con ese planteamiento de ir a romper nuestro país.
Pues al hilo de esas reflexiones del expresidente Felipe González, también le trasladan si usted es partidario de esa gran coalición, pero en el caso de Euskadi, si sería la mejor opción aquí. Mira, aquí la gran solución es que gobierne el Partido Popular y que Arantxa Quiroga sea la lehendakari. Muy bien, la última cuestión, si no me trasladan alguna de última hora. ¿Cree que estas elecciones son un termómetro para conocer la evolución y las perspectivas de otras elecciones, de otra futura cita con las urnas, tanto para el Partido Popular como el Partido Socialista, como para el resto de formaciones aquí en Euskadi? Es que cada elección es muy diferente, y fíjese, especialmente estas elecciones europeas, porque en estas elecciones europeas todo va a depender, quien quiera extrapolarlos a otras elecciones, va a depender principalmente de lo que ocurra con la participación. Es decir, si hay una participación baja, espero que no, y que podamos ser conscientes los políticos de enseñar a la ciudadanía de la importancia de estas elecciones, de la crucialidad de estas elecciones y que la ciudadanía vaya a votar. Si hubiera una participación, pues como hay en otras elecciones, sí pudiéramos entonces hacer derivaciones, traslados de voto, etcétera, etcétera. Pero no creo que pueda ser posible con estas elecciones europeas, se lo digo de verdad, porque han sido, por la experiencia que tenemos, ¿no? Siempre son bastante atípicas las elecciones europeas de lo que pueda ocurrir en el conjunto de España y aquí también en el País Vasco. Por lo tanto, mire, nosotros lo que tenemos muy claro desde el Partido Popular del País Vasco es que todas las elecciones son importantes, por supuesto, pero que nosotros vamos a poner la carne en el asador en estas europeas y, sobre todo, en las próximas municipales y forales, donde nuestros candidatos van a ser los mejores y donde lo que queremos es trasladar las políticas del Partido Popular a los diferentes ayuntamientos, a las juntas generales, porque tenemos experiencia, porque lo estamos haciendo muy bien, porque el caso es que tenemos delante nuestro a un diputado de Álava, como Javier de Andrés, que está haciendo una magnífica labor en Álava, Javier Maroto en el Ayuntamiento de Vitoria y mis compañeros que están en la oposición, donde están, en ayuntamientos como Cristina, en Bilbao y los demás compañeros, son la apuesta del futuro de esta tierra y lo que quiero es pues eso, que Cristina sea alcaldesa de Bilbao y que en los demás municipios donde se presente el Partido Popular tengamos muchos alcaldes, muchas alcaldesas y que no nos quedemos solo con un diputado general, sino que podamos tener 3 diputados generales. Muy bien, pues hemos conocido las reflexiones, las ideas con las que don Carlos Iturgaiz pretende seguir en Europa, volver al Parlamento de Estrasburgo, a Bruselas. Hemos contado con la presencia de este candidato por el Partido Popular a las elecciones del próximo domingo, día 25. Ahora, como cada día, como en cada desayuno del Fórum Nueva Economía Euskadi, el patrocinador de este evento, el Grupo Santander, quiere agradecerles la presencia aquí en el Hotel Ercilla. Despide este desayuno José Ignacio Polidura, subdirector general y director territorial País Vasco del Banco Santander. Muchas gracias. Autoridades, empresarios, amigos y amigas, buenos días a todos. En primer lugar, gracias por su conferencia a don Carlos Iturgaiz, eurodiputado y candidato del PP a las elecciones parlamentarias europeas, y a Cristina Ruiz, portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, por ejercer de presentadora. Y como toca hablar de Europa, inevitablemente cuando estamos a un escaso mes de la cita electoral, creo que en estos últimos meses en nuestra sociedad, tanto europea, española como vasca, ha visto clara la necesidad de reforzar las instituciones en la zona euro. Estas condiciones, sin duda, han propiciado en parte la vuelta a la normalidad económica. Y eso, para nosotros, como entidad financiera, implica haber iniciado una etapa mucho más focalizada aún en facilitar el acceso al crédito de nuestros clientes, especialmente a las pymes. En el Santander estamos convencidos de que serán las pymes las que de verdad nos saquen de la crisis. Las cifras así lo demuestran, ya que en España hay más de 1.250.000 pymes que generan más del 50% del PIB y mantienen el 65% de los empleos privados. Nosotros el pasado 1 de abril nos reunimos con 100 empresarios y dentro de unos días nos reunimos con 550 pymes aquí en Bilbao para presentarles el programa Santander Advance.
Un programa que implica una transformación del modelo económico en negocio y un amplio abanico de nuevas medidas no financieras y más agilidad en el crédito con nuevos procesos. Y gracias a este programa financiero, las pymes podrán disponer de 31.000 millones de euros en el 2014. En cuanto a las medidas no financieras, contamos con 4 bloques diferenciados, que son formación, internalización, empleo y conectividad. Les anticipo que a través de esta formación más de 8.500 pymes accederán durante el año 2014 a cursos especializados y para ello hemos creado un instituto del conocimiento que consiste en facilitar formación empresarial y online a todos los directivos y empleados de las pymes que lo requieran. En segundo lugar, el programa de inspiración profesional con el que llevaremos a cabo jornadas en las sedes de empresas insignias en nuestra región, que son las empresas con la mejor referencia en mercados locales. Creemos desde el Santander que la financiación debe apoyar definitivamente el cambio de nuestro modelo económico hacia una economía mucho más eficiente y más abierta al exterior. Muchas gracias.